Buenos días. La siguiente corresponde a la práctica número 1 de la asignatura Microondas de la carrera Ingeniería en Telecomunicaciones de la UNEFO. En sí vamos a hablar a grandes rasgos del funcionamiento del reflector Klingstrom. A él se le atribuye ser el primer componente electrónico generador de microondas, de señales de microondas. Aquí pues se va a hablar de la modulación de tensión y del estudio de los modos en un video didáctico vintage de la época por allá de los años 50, cercano a su desarrollo e invención. Él no es más que un cañón de electrones que es expuesto a los campos magnéticos generados por unas cavidades resonantes que en su transitar van a producir las microondas. Él fue desarrollado e inventado por los hermanos Varian, Russell y Signor por allá en los años 1937, con la finalidad de que el ejército de Estados Unidos los utilizara en los radares. Aquí está un esquema de cómo él tiene dos cavidades resonantes que exponen al caudal a un chorro de electrones que en su primera cavidad resonante van a ser empaquetados en su transitar, y en la cavidad resonante secundaria el dipolo los vaya a transformar en microondas. Vamos a verlo en un video explicativo. Él es un video vintage, como dije, de por allá de los años 50, seguro, 40, cuando fue producido, pero es muy didáctico. Aquí podemos ver el chorro de electrones que sale del cátodo hacia el ánodo, atravesando las dos cavidades resonantes que tienen forma toroidal. Esta primera cavidad resonante expone en su interior, que es hueco vacío en forma de dona, el dipolo que introduce la señal de radiofrecuencia a ser transmitida y transformada en microondas. Esta señal, aquí vemos la figura en forma toroidal, es hueca, y toda su carcasa, todo su chasis se convierte como en una especie de capacitor en el que su distribución electrónica va a cambiar de polaridad dependiendo de la frecuencia de la señal emisora por el dipolo que está dentro de él. Él va a alternar y se va a producir un campo eléctrico en todo su contorno. Allí vemos las líneas de fuerza del campo eléctrico, y como consecuencia de este campo eléctrico se va a producir en el interior hueco de la cavidad resonante o de la dona un campo magnético. Ahí vemos las líneas de fuerza del campo magnético cambiando de dirección dependiendo de la oscilación de la frecuencia de entrada. Allí vemos el dipolo cómo se introduce, y él es atravesado por las líneas de fuerza del campo magnético. El caudal de electrones del chorro, del cañón, al ser expuestos en esta cavidad resonante, se empaquetan, y en ese cambio de velocidad del caudal de electrones, el desprendimiento de energía hace que en la segunda cavidad resonante, aquí vemos los electrones empaquetados, ahí hay un desprendimiento de energía que también produce un cambio electrónico en el campo magnético resultante, y va a alterar la señal de salida convirtiéndola en microondas. La señal de salida en la cavidad resonante resultante, que aquí la vemos oscilando y los electrones empaquetándose, ellos van a producir las microondas. En la cavidad resonante resultante, la segunda de la derecha, vemos cómo ella se convierte en un generador de microondas. Esto fue todo lo que tiene que ver con el generador reflector Klingstrom. Muchas gracias.